Gracias, senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Dice la exposición de motivos del dictamen algo con el cual yo estoy de acuerdo, de la reforma del artículo 40. En la página 2 dice: asimismo consideran que este tema es de ineludible responsabilidad republicana, de elevar a rango constitucional el carácter laico de nuestro Estado mexicano, ya que incorporar el principio de laicidad del Estado en el artículo 40 implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia. Hay dos cuestiones que quiero aquí comentar. Primero, me parece que nuestra Constitución es una Constitución laica, independientemente que se reforme el artículo 40 en este momento o no. La laicidad del Estado surge en el momento en el que no hay religión oficial y que el Estado no toma parte de estas definiciones, no combate ni promueve ninguna religión, y establece en 1857 la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Posteriormente, en leyes secundarias se estableció la laicidad de la educación pública elemental y se llegó a prohibir el culto externo como consecuencia de un conflicto de armas, promovido por la Iglesia Católica para defender sus intereses económicos. La laicidad del Estado mexicano es algo que está vinculado históricamente hablando a los privilegios económicos de la Iglesia Católica. Es un rompimiento radical con esos privilegios económicos y también de aquellos privilegios que le daban a la propia Iglesia Católica funciones de autoridad civil en materia de registro civil, de defunciones y de cementerios. La forma en que este asunto se resolvió en ese entonces es prácticamente única en América Latina, porque fue un rompimiento completo frente a una Iglesia católica beligerante, y no fue necesario proclamar en la Constitución la laicidad con la palabra laico. Incluso el constituyente de Querétaro toma el carácter laico de la educación impartida por el Estado y la convierte en una laicidad para toda la educación primaria, dada por el Estado y también por particulares. Y esta es la segunda aclaración que quiero hacer. Pues no estoy de acuerdo en el enfoque de este párrafo, porque parece que con la reforma del artículo 40 se lograría el carácter laico del Estado mexicano, pero no es así. Y el otro asunto es esta cortedad que se da del relato histórico, que es, pues la verdad lo quiero decir aquí,
una de las características de nuestras exposiciones de motivos en casi todas las reformas constitucionales que hemos emprendido, que son muchas. Durante este Senado ha hecho una cantidad de reformas constitucionales bastante considerables. Se corta en la página 7 el relato de la reforma del 92. La reforma del 92 tuvo mucho más trascendencia que lo que está aquí cortamente narrada, ¿no? La reforma del 92 fue una negociación y un acuerdo entre la Presidencia de la República y la jerarquía clerical católica, en la que se concede ciudadanía a los ministros de los cultos y derecho al voto activo. Se le concede personalidad jurídica a las corporaciones eclesiales que no la tenían. Y se mantiene la prohibición de asociación política para los ministros de los cultos, cosa que la Iglesia persigue, o sea, quiere, desea, necesita, le da, porque es una limitación interna de la Iglesia Católica, pero no de otras iglesias. Todos los requerimientos y necesidades de la Iglesia Católica están aquí como parte de la Constitución, pero no son necesidades y requerimientos de otras iglesias que no le imponen a sus ministros la no incorporación, la no asociación política. Entonces, yo creo que esa reforma del 92 fue muy importante, puesto que resuelve varios de los excesos del constituyente del 17, que algunos consideran excesos necesarios, opinión que yo respeto, pero que no en todos los casos comparto. Yo he hecho la crítica también de lo que el constituyente decidió en materia de cultos y en materia de asociaciones religiosas. Pero la reforma del 92, y no está aquí planteado en este dictamen, se queda muy corto. Estableció algo que es obra de Palacios Alcocer y que yo considero de la mayor importancia. Empieza el nuevo texto, su redacción, hablando del principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y yo pienso que aquí, en esta reforma del 92, se expresa correctamente lo que ha sido la trayectoria nacional mexicana en materia de laicidad, expuesta en el término el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias. También quiero decir que se intentó en 92, porque en la iniciativa no venía suprimida, que la simple protesta de la de decir verdad obliga al que la hace y es responsable legalmente. Esto, históricamente, es un planteamiento del no reconocimiento del Estado Nacional Mexicano
del secreto de confesión. El texto pretendió ser eliminado, era una exigencia de la jerarquía eclesiástica católica, pero el Congreso mantuvo el texto y se restableció. No venía la iniciativa, pero los diputados consideraron, algunos del PAN también estuvieron muy de acuerdo, no todos, pero sí, en que se mantuviera un texto que pasa desapercibido, pero que nosotros en el recuento de las bases del carácter laico del Estado mexicano al momento de poner la palabra en el artículo 40 debemos tomarlo. Yo creo que esto debe engrosarse y recordar que se mantuvo el texto de que la simple promesa de decir verdad obliga a quien la hace. O sea, no hay excepciones de carácter religioso a esta condición de todo el resto de las personas, no solo ciudadanos, sino todas las personas dentro del territorio nacional o bajo la jurisdicción nacional. Entonces se eliminó, hay que decirlo, la restricción, o más bien dicho, la prohibición de la educación primaria y secundaria de carácter religioso, y se permitió, se abrió la posibilidad de la escuela confesional de carácter privado. Esto fue parte de la reforma del 92. Hoy día tenemos ese sistema nosotros. Si hay educación religiosa en las escuelas, siempre que no sea la escuela pública. Entonces, hay estados, por cierto, donde casi la educación privada no existe en la enseñanza básica. De verdad que hay estados ya bastante, porque toda la educación tiene más o menos el mismo nivel y nadie tiene interés de mandar a sus hijos a escuelas que no sean públicas. Ahora, también se mantuvieron pues la crítica a las leyes, el gobierno, los partidos en junta pública o ceremonia religiosa. Lo que yo sigo pensando que es una cosa obsoleta y yo tengo una iniciativa para derogar ese inciso que me parece una contradicción muy grande y un mantener la Constitución en el ridículo. Prohíbe que en junta se critique al gobierno, a las leyes o en el púlpito, pero no prohíbe que los mismos ministros de cultos lo hagan en la televisión o en la radio. O sea, la Constitución sigue viviendo en el siglo XIX cuando no había ni radio ni televisión. Eso no puede ser, ¿no? Es una tomadura de pelo que además, en mi opinión, afecta el principio de igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Yo pido entonces que se haga un engrose en relación con la reforma del 92 para poder subrayar cuáles son las afirmaciones del carácter laico del Estado hechas en el 92 y cuáles son las correcciones que se hicieron al texto del Constituyente de Querétaro. Porque también ha habido confusiones en relación con la reforma del 92. Parece que la reforma del 92 nada más son puras concesiones
a las exigencias que entonces planteaba el clero o a los planteamientos que hacían personas desde la jerarquía católica, como Méndez Arceo, que decía que muchas de esas prohibiciones no eran, y limitaciones no eran más que un sistema de abuso-tolerancia, ¿no? El clero abusaba y el gobierno toleraba. Situación que había que remontar, llegando a un nuevo acuerdo. Pero a diferencia de esta reforma que se pretende ahora, que viene de la Cámara, del artículo 40 para proclamar el carácter laico de la República, aquella de 1992 fue producto de una negociación. De una negociación entre el Ejecutivo y la jerarquía católica. Así fue, abiertamente. Bueno, nunca se sentaron frente a las cámaras, pero todo el mundo entendía que esto era algo hablado, que no conformó a la jerarquía católica, que pretendía y sigue pretendiendo que en la escuela pública se imparta educación religiosa en forma optativa, como en España. En cierta forma España no ha dejado de ser un reino católico, ¿no? Y el rey tuvo que pedirle permiso al Papa para firmar una ley que permite el aborto, sin tener que ser sometido a un proceso de excomunión. Bueno, eso creo que no sé si a México llegaríamos. Entonces yo propongo esos engroses y propongo que se declare que el nuevo texto propuesto en el artículo 40, que dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos, no, el texto que quede exactamente como está. Que esta reforma no se presente como reforma inaugural, que no lo es en absoluto, que reafirma o insiste o subraya el carácter laico del Estado mexicano, sí, pero nada más. Que es congruente con la Constitución, absolutamente congruente, sin ninguna duda, pero no es como lo pretende presentar la exposición de motivos, el momento de ruptura, de cambio, etcétera, etcétera, que dice ser. E insisto, repitiendo por último, hay una idea que quiero aquí plantear. En todos los estados laicos tienen a veces incongruencias, con cierta frecuencia. Por ejemplo, México es un estado completamente laico en donde el gobierno no y el Congreso no subvencionan a las iglesias. Lo hacen subrepticiamente, lo cual pues, es un delito para la construcción de iglesias y cosas así. La Basílica de Guadalupe, creo que la mayor parte del dinero salió del erario. Y estaba en algún lugar de la cuenta pública, recuerdo yo, en su revisión, allá por el año 80, 81, no me acuerdo, esta cosa. Y todos sabíamos que así había sido. No creo que esto sea algo contradictorio con el Estado laico. Yo, en términos
Si esto fuera transparente, una decisión republicana, tendría un sentido. Pero la forma de esconderlo es lo que hace que el Estado laico sufra. Como también sufre porque el secretario de Hacienda no le cobra impuestos a los sacerdotes y a las corporaciones eclesiales de todos los cultos. Hay una exención de impuestos, no de todos, porque hay algunos que no se pueden. Por ejemplo, el predial, cuando no se trata de bienes de la nación, o por ejemplo, en los contratos de compraventa, que el notario se encarga pues de cobrar los impuestos, ¿no? Pues sí, y si no, pues es responsabilidad del notario. Y hay otras cosas, y yo supongo que todos los que tienen registro en la Secretaría de Gobernación como corporaciones eclesiales tienen un RFC, supongo, no estoy seguro. Pero también sabemos que la prestación de servicios de todas las iglesias no pagan el IVA, y que impuesto sobre la renta no es una preocupación de los sacerdotes, y por lo tanto pudieron eludir el maldito YETU del que todo el mundo se queja, ¿no? Bueno, yo pienso que esta es una anomalía que comentaba yo con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Zapata Pero Gordo, hace un momento, y él decía, bueno, pues no hay una explicación. ¿Con qué es motivo de otra reforma? No creo que sea necesario hacer una reforma legal. Están obligados a pagar impuestos, simplemente no se los cobran. Punto. ¿Qué tenemos que cambiarle a la ley? Una ley que diga, o la Constitución tiene que decir que van a pagar impuestos, pues, la Constitución dice que todo el mundo está obligado. Y no dice excepto, ¿no?, los sacerdotes o las iglesias. Digo yo que es una inconsecuencia. Por un lado, el Estado laico parece muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, no le cobran impuestos a las iglesias. Y las aportaciones son subrepticias. Y el jefe del Estado, en su calidad de jefe de Estado, y en el ejercicio de funciones propias del jefe de Estado, acude a una celebración litúrgica en Roma, lo cual no lo permiten nuestras leyes, evidentemente, ¿no? Digo, el derecho de cualquier persona, incluyendo el jefe de Estado, a realizar, ¿no?, participar en actos litúrgicos, no está a discusión. Lo que está a discusión es ir a una ceremonia en representación del Estado mexicano y ejerciendo las funciones propias. Invitado como jefe de Estado, junto con otros jefes de Estado, sentados en el palco de los jefes de Estado, en una misa, pues eso no es congruente con el carácter laico histórico, con el principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado. Gracias por su atención.